Héroe profesional. Metal Bat. Capítulo 1. Pisar la playa. Izuku Midoriya recordó haber encontrado un calendario con casilla de verificación en línea. Siguió cada día del año, como un gráfico, la forma en que estaba formateado, y a su lado había un indicador de color. Una lista de colores que representan una emoción o una perspectiva de las experiencias. Se suponía que las personas debían llenar los cuadros con el color que mejor representara su día, y aparentemente era para motivarlos a trabajar para hacer que los días malos fueran seguidos de días mejores hasta que eso fuera lo que quedara. Izuku decidió descargarlo a su computadora, principalmente por pura curiosidad sobre si podría funcionar para él, y durante aproximadamente 3 semanas tuvo una buena idea de cómo usarlo. Esa no fue una buena experiencia, ni mucho menos. Muchos de sus días terminaron, en el mejor de los casos, mediocres y, en el peor, francamente horribles. El rojo y el naranja dictaron casi toda la columna del mes de junio, y estaba a punto de abandonarlo. No es que no se estuviera esforzando lo suficiente. No es que no hiciera ningún esfuerzo por mejorar sus días. Nadie le permitiría mejorar sus días. Es decir, Kacchan no le permitiría mejorar sus días. No todos los hombres son creados iguales era una frase que Midoriya se cansaba de escuchar, porque la realidad era mucho menos dramática en su vida que la interpretación que todos le daban. En general, estaba en lo cierto. Las personas no son creadas de la misma manera. No en el sentido de que todos tuvieran que nacer con el mismo aspecto y en promedio que un recién nacido, sino que algunos bebés nacieron con diferencias. Algunos bebés nacieron sin la suerte de crecer sanos debido a una deficiencia congénita que les fue dada en el útero de su madre. Algunos no llegaron a crecer. Luego estaban personas como Izuku. Izuku, sin exagerar su imaginación, pensaba que estaba peor que las personas que nacían con enfermedades y discapacidades, pero estaba seguro de que todos intentaban hacerle pensar así. No pasaba un día sin que una voz lo llamara solo para ridiculizarlo. No pasaba un día sin que alguien no le recordara lo inútil que era como alguien sin peculiaridad. No pasaba un día sin que Kacchan no estuviera allí para hacerle recordar su lugar en el mundo. Y odiaba pensar en eso. Odiaba pensar en la voz de Kacchan, sonando en sus oídos mientras los dos estudiantes hablaban al final de la clase, y el que tenía una peculiaridad capaz de generar explosiones desde las palmas de sus manos diciéndole al que no tenía poder que se lanzara en picado. Desde lo alto de un tejado y morir y, con suerte, encontrar una peculiaridad a través del renacimiento. Con la ventana frente a Izuku abierta de par en par, mientras el adolescente de cabello verde miraba con desesperación el cuaderno del héroe chamuscado y aterrizando en un estanque de peces, el rubio todavía tuvo el descaro de gritárselo. E Izuku escuchó. E Izuku rechazó. Izuku era, de ninguna manera, inteligente. Era un niño capaz, superó sus logros académicos en la escuela y ocupó posiciones entre los 5 primeros en todas las materias con sus compañeros. Incluso si Kacchan era el que estaba en la parte superior de sus calificaciones, no estaba dispuesto a comenzar a seguir ningún consejo que abogara por el suicidio y la angustia. La cantidad de daño que eso le causaría no solo a Izuku, sino también a su madre, a la escuela, a Kacchan y a la familia Katsuki no habría valido la pena. Entonces Izuku ignoró la voz de Kacchan resonando en su oído para dar el salto y en su lugar bajó las escaleras, recuperó su cuaderno por lo que valía y abandonó los terrenos de la escuela para irse a casa. Solo que no llegó a casa. Parecía que la muerte estaba decidida a quitarle la vida a Midoriya y, viendo que el adolescente no se la quitaría él mismo, envió a alguien más para que lo hiciera por él. En la forma de un individuo peculiar de lodo, Izuku se encontró asfixiado bajo un puente de piedra, atrapado en un cuerpo pegajoso con la forma de limo forzándose dentro de su cuerpo para controlarlo. E Izuku lloró, tan fuerte como pudo con lodo en la boca ensordeciendo sus gritos y lágrimas mezclándose con el líquido verde que corría por sus mejillas. Pensó que iba a morir. Y en el instante en que perdió la esperanza, Pity entró en escena, brillando bajo el sol en la forma del mismísimo All Might, el héroe número 1 del mundo, y capturando al villano Limo en 2 botellas de refresco vacías. Izuku estaba vivo, pero luchaba por respirar, y varios minutos con la ayuda de All Might para darle aire y asegurarse de que al menos estuviera mentalmente bien para no necesitar una visita al hospital lo ayudaron a recuperarse. Incluso consiguió la firma de All Might en el cuaderno arruinado. Pero Izuku quería más. Necesitaba más, y cuando All Might dio un salto para irse, Izuku se aferró a su pierna y lo siguió. Los dos aterrizaron en lo alto de un edificio, y allí Izuku dejó caer la pregunta de su futuro en manos del héroe profesional. ¿Puedo ser un héroe a pesar de no tener una peculiaridad?
Tal vez el peso de la pregunta era demasiado para soportar sus hombros, y Olmig se transformó en una nube de humo, en una figura nada alta, ni musculosa, ni sonriente para dar esperanza. Sus palabras no tenían ninguna esperanza de dar. Uno podría resumir la conversación que tuvieron el héroe y el estudiante, antes de que los dos se separaran, con una nota amarga. No dolía la idea de que Izuku pudiera intentar convertirse en otra cosa destinada a ayudar a la gente, como un médico o un oficial de policía. No fue por eso que le golpeó el no. Él no le golpeó porque era una guinda al montón de no que había escuchado durante años, muchos de los cuales iban dirigidos a él con origen dañino y malicioso. Un héroe profesional se había sumado a la lista de personas que le decían que no podía convertirse en lo que quería ser, en lo que soñaba ser, y que era mejor dejar que el mundo decidiera su lugar en la sociedad. Le había dicho a Izuku que se rindiera y se sometiera a la crueldad que enfrentaba, incluso si el héroe no sabía que eso era lo que se enfrentaba. Eso duele. El dolor se cernió sobre sus hombros y siguió a Izuku, o pudo haber sido él quien controlaba por dónde caminaba Izuku. Él mismo no estaba seguro de por qué había decidido no regresar a casa de inmediato, pero se suponía que el universo tenía un plan para todos. Y ese día, su plan era llevar a Izuku de regreso a las garras del hombre limo. O realmente volver a estar cerca de él, dejando a Izuku observando desde la multitud cómo pretendía hacerle a Izuku a otra persona, en medio de un distrito comercial en llamas, con héroes a ambos lados esperando sin poder hacer nada para salvar al niño en sus manos. Para salvar a Kacchan. Entonces Izuku tomó el control de su cuerpo nuevamente y, al hacerlo, pasó rápidamente entre la multitud y los héroes y se dirigió directamente hacia su compañero de clase matón y el monstruo de una persona que intentaba asfixiar a la amenaza rubia. Pero Izuku no pudo hacer nada para detenerlos y liberar a Kacchan. Solo por un momento pudo aturdir al enemigo golpeándolo en el ojo, pero solo duró un tiempo antes de que un látigo de baba colapsara sobre Izuku. Nunca se reunió con el niño. Nunca tocó su piel. Pero sí encontró piel. Específicamente el de Olmig, cuando el héroe se paró sobre el chico de cabello verde para protegerlo y, con un solo golpe, salvó a los dos niños e incapacitó al villano para que no atacara a nadie más en su camino a prisión. La vergüenza tardó un minuto en intensificarse, alimentando las palabras de los héroes para hacer que Izuku se sintiera así, por entrar en la refriega y casi conseguir que lo maten, por segunda, tercera y cuarta vez, Jesús, ese día. Nadie lo reconoció por haber dado un paso al frente cuando los héroes se negaron a hacerlo. Kacchan no miró ni una sola vez en su dirección para intervenir y ayudar. Y un breve vistazo por encima del hombro de Olmig no hizo nada para ayudarlo a sentirse bien con el día o con cualquier cosa que hubiera hecho. Izuku no tuvo que ir al hospital, los socorristas que llegaron al lugar lo consideraron lo suficientemente estable como para regresar a casa con una advertencia de los héroes para que no se metiera en problemas, y cuando se fue con tristeza, arrepentimiento, tristeza y la ira lo persigue. Era inquietante moverse con las sensaciones en su estómago, pero Izuku no quería detenerse y arrojarlas al bote de basura más cercano. Solo quería alejarse de todos, si nadie iba a intervenir para estar con él. Podía acudir a su madre, la única persona que estaba de su lado incluso si ella no creía en su sueño como todos los demás, pero con la forma en que se sentía y sentía que miraba lo último que quería hacer era simplemente preocuparla desde el día que había tenido. Entonces Izuku se alejó, enviando un mensaje de texto rápido a su madre diciéndole que estaría en casa un poco más tarde mientras mintió acerca de recorrer un rato la ciudad para estudiar a algunos héroes en sus patrullas diarias. Salió de la ciudad, de los altos edificios y los imponentes negocios llenos de gente que no le daban sensación de seguridad, y atravesó un distrito de viviendas al lado. El silencio era el aspecto más cómodo de su entorno, pero incluso eso atormentaba la mente del chico. Por un tiempo, la falta de rumbo fue la única compañía que el niño tuvo, hasta que un olor y un sonido lo invadieron a solo unas cuadras de distancia. Desvió su atención y dirección hacia la playa llamándolo, perturbando el silencio y la inquietud sobre sus hombros mientras se acercaba. Una risa hueca salió de la boca de Izuku cuando el reconocimiento tomó sus ojos, y la playa cubierta de basura se volvió más obvia. Parque de la playa municipal de Takoba. Él conocía el lugar. La basura ocupaba la playa con más frecuencia y en un grupo mucho más grande que la gente alguna vez, hasta el punto de que la gente no la visitaría en absoluto si no fuera por tirar más basura. El lugar se había convertido en un vertedero cuando la marea arrastraba desechos que nadie se esforzaba en retirar. O al menos una buena cuarta parte se había convertido en una montaña de basura, con pequeñas motas abriéndose camino a cada extremo de la playa.
Eso no lo hizo menos abandonado, y no hizo que nadie que viviera cerca se interesara en venir a arreglarlo. Si Kak-chan estuviera cerca, el explosivo rubio probablemente habría felicitado a Izuku por llegar a casa. Haciendo caso omiso de la burla que hizo en la parte posterior de su cabeza, Izuku avanzó hacia la playa, descendió hasta la orilla y se unió a los montones de basura que lo flanqueaban a ambos lados. Su bolso cayó a la arena detrás de él, y pronto él hizo lo mismo, cruzando los brazos sobre las piernas y mirando el mar mientras el sol brillaba en el cielo detrás de él. La marea estaba en calma, subía ligeramente hacia la orilla a metros de él, y el sonido del viento que pasaba era calmante, reconfortante, necesario. Izuku cerró los ojos respirando profundamente y se relajó en su asiento en la arena. Eso era lo que él quería. Paz y nada más que paz. Izuku rodó hacia la arena y miró al cielo, observando las nubes pasar con sus pensamientos. Nadie creyó en su sueño. No sus compañeros de clase. No sus profesores. No sus compañeros. No otros héroes. No todo poder. No su madre. Quizás él tampoco. Quería que sucediera, más que nada hasta donde podía recordar, pero creer que sucedería era una nueva extensión de tierra completamente intacta. No parecía haber ninguna verdad en ello aparte de que ella existía para ser considerado, y mucho menos plausible. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿De qué era capaz? Izuku levantó los pies y los cruzó uno sobre el otro. Quizás podría ser un oficial de policía. La profesión se mantendría en contacto con los héroes todo el tiempo, o al menos la mayor parte del tiempo. Su libertad para enfrentarse a villanos y situaciones más adecuadas para héroes no era tan libre como la que tenía un héroe, pero tenían la misma responsabilidad a la hora de mantener a las personas seguras, solo que de diferentes maneras. Sus hombros giraron mientras sus manos se ahuecaban debajo de su cabeza. ¿Qué tal ser médico? La profesión era casi igual, si no más, espantosa y gráfica que la de policía. La situación era muy, bueno, situacional. Realmente tendría que regularse ante la visión de lesiones mucho mayores de las que jamás sufrió si quisiera trabajar en ese campo, pero la recompensa de poder salvar a personas en mucho mayor peligro que estar en presencia de un villano, también situacional, valdría la pena. Izuku frunció el ceño de manera similar a la nube que pasaba por encima, juzgando sus elecciones mientras lo hacía. Bien podría dedicarse a esas profesiones, pero ese no era el trato. El problema eran las personas que lo rodeaban, que obtenían una recompensa por el trato que le habían dado al ver a Izuku renunciar al sueño que tenía que hacer como le ordenaron. Solo haría que las personas malas que lo rodean se sintieran bien con sus acciones. No podía hacer eso y, por extensión, no podía huir a esos trabajos. Tenía que intentar convertirse en un héroe, aunque solo fuera para demostrar que todos estaban equivocados, como debían estar. Pero ¿cómo podría lograr eso? No tenía poderes, ni mutaciones físicas ni habilidades. En realidad, el último con el que probablemente podría trabajar, dado su análisis. Si aspiraba a ser un héroe del campo, tendría que entrenar y aprender a luchar, dado que su cuerpo y sus extremidades no eran capaces de ese tipo de acción de ninguna manera. Tal vez podría conseguir que su madre lo inscribiera en una clase de defensa personal o de artes marciales que pudiera enseñarle ese tipo de cosas. ¿Sería suficiente aprender el combate cuerpo a cuerpo? Una burla hizo que Izuku se diera cuenta de que probablemente no. ¿Qué más tendría que hacer entonces? Izuku se dio la vuelta y movió su cabeza hacia el pliegue de su brazo. Quizás podría dedicarse al béisbol. Izuku parpadeó y levantó la cabeza mientras miraba la pila de basura a su izquierda. Comprendió que las pilas contenían un montón de basura inútil que ya nadie quería, y pudo ver en el nivel de la superficie de la pila que eso era cierto. Pero entonces, ¿por qué alguien tiraría a la basura un bate de béisbol de metal en perfecto estado? El adolescente verde se levantó de la arena y avanzó lentamente hacia el bate de béisbol. Sus manos rodearon el mango y lo levantaron de la arena con bastante esfuerzo, mira hacia atrás a la línea de brazos de lápiz. Frunció el ceño mientras lo hacía rodar en sus manos y lo miraba de arriba a abajo. Aparte de la arena que manchaba la parte superior, el bate estaba en perfectas condiciones. No tenía por qué estar con la basura que lo rodeaba. Izuku miró hacia la pila en la que estaba apoyado, revisando cada objeto que podía aislar de los que los rodeaban, buscando encontrar algo en tan buenas condiciones como él. Pero nada estuvo bien. Casi cualquier cosa que tuviera vidrio estaba rota o rota. Los aparatos electrónicos no mostraban signos de organización, con las paredes abiertas y toallitas derramadas en todas y cada una de las direcciones. Lo más parecido a la perfección era un neumático de camión todavía inflado, pero incluso eso parecía desgastado por el uso.
Nada en el bate estaba rayado, pelado o desgastado, ni siquiera el envoltorio del mango. Parecía nuevo. Izuku giró su cuerpo en todas direcciones, moviéndose y mirando alrededor de los montones de basura, buscando a alguien más en el área a la que podría haber pertenecido el bate. No había nadie alrededor. Nadie más que él mismo. Y no vio a nadie salir de la playa cuando él entró, ni a nadie nadando en el mar delante de él. Estaba solo con el bate. Mi gorilla retrocedió hacia sus cosas, balanceando débilmente el bate mientras caminaba. Su cuerpo se balanceó hasta que alcanzó su bolso y levantó el bate para alinearlo con su cuerpo. Era bastante delgado para ser un bate, especialmente por su longitud, pero aguantaba su peso en sus manos. Por un momento se quedó quieto, mirando el reflejo deformado de sí mismo en el bate en su silencio hasta que un clic sonó en la parte posterior de su cabeza que le abrió los ojos. ¿Qué más tendría que hacer para convertirse en héroe? Usar sus manos no sería suficiente. Solo su fuerza humana normal solo lo llevaría hasta cierto punto. Su inteligencia era buena, pero no siempre sería útil en el campo si su cuerpo no estuviera allí para respaldar las acciones que tendría que realizar. Necesitaría algo más, algo que le ayudara a lograr más. ¿Podría un bate de béisbol hacer eso? Izuku volvió a caer en la arena cuando el bate se sintió en sus manos y las clavó en su espalda, sacando un cuaderno más limpio que usaba para clase en lugar del cuaderno de héroe en ruinas. Un bate de béisbol. ¿Qué podría hacer con él? El objeto en sí se usaba básicamente para balancearse y golpear en un deporte, pero también podía usarse casi cualquier cosa de su forma y tamaño, digamos un palo o un palo de madera. Y había armas como esas, postes de metal y madera utilizados en artes marciales por lo que podía recordar de las películas de acción y los héroes que había estudiado. No siempre tenían que usarse solo para atacar. También podrían servir para bloquear y desarmar. Había visto a personas usar varios elementos hechos de metal para abrir puertas cerradas, pegarse entre puertas que se cerraban para permitir que la gente siguiera pasando. Se usa con restricciones en la batalla solo para noquear a las personas en lugar de golpearlas violentamente. Si la gente pudiera usar palos largos y discos para luchar contra la gente sin actuar violentamente e injustificadamente, él podría usar un bate de béisbol hecho de metal. Además, no era como si usar un arma estuviera fuera de discusión. Muchos héroes profesionales utilizaron herramientas y objetos para luchar contra villanos y ladrones y personas realmente malas que alteran la paz y arremeten contra los demás. Sus propios poderes estaban regulados y estrictamente controlados por los gobiernos de todo el mundo, pero héroes como Snipe con sus revólveres y pistolas y Midnight con su látigo y, cuando se devanó los sesos lo suficiente como para recordarlo, un héroe clandestino llamado Erasereat. Usando una herramienta similar a una cuerda se les permitió luchar sin peculiaridades conocidas que mejoraran sus cuerpos. Si ellos podían salirse con la suya, ¿por qué él no? Izuku sonrió y se acurrucó en su libro mientras escribía rápidamente, y mientras su mente vagaba hacia todo lo que pensaba que tendría que hacer para hacer realidad su sueño de ser un héroe. Tenía algo con qué trabajar, ahora solo necesitaba asegurarse de que funcionaría. Necesitaba asegurarse de que su propio cuerpo también funcionara. Tendría que entrenar intensamente. El examen de ingreso de Iwei sería en marzo, dentro de 9 o 10 meses, pero podría conectarse a internet y encontrar una rutina de ejercicios o algo a seguir para poner su cuerpo en forma si no pudiera encontrar un clase de gimnasia para que su madre le permitiera asistir. Eso significaba que él también tendría que cambiar su dieta, comenzar a comer alimentos que ayudarían a su cuerpo a crecer más rápido y más fuerte para obtener la fuerza que necesitaba para ser un héroe y usar ese bate. Y hablando de él, tendría que aprender a pelear con él. No solo usarlo como bate como si fuera un jugador de béisbol, sino usarlo de todas las formas imaginables que pudieran usarse para luchar contra villanos y proteger a personas inocentes y a él mismo. Tal vez podría tratarlo como un bastón o una espada, su forma ya supera a la de las otras armas. Si realmente no pudiera asistir a una clase de artes marciales, probablemente podría conectarse a internet y encontrar artículos y vídeos para aprender por sí mismo. Había estado solo la mayor parte del tiempo, así que no sería nada nuevo. Probablemente podría conectarse a internet y encontrar artículos y vídeos para leer y aprender por sí mismo. Había estado solo la mayor parte del tiempo, así que no sería nada nuevo. Probablemente podría conectarse a internet y encontrar artículos y vídeos para leer y aprender por sí mismo. Había estado solo la mayor parte del tiempo, así que no sería nada nuevo. Izuku respiró hondo mientras su espalda se enderezaba y miraba la página de notas que estaba empezando a tomar para su sueño.
Podía evitar dejar que una sonrisa apareciera en sus labios o sus manos temblaran de emoción. Fue necesario pensar más adecuadamente sobre cómo podría ser un héroe, tal vez gracias a que todos los héroes que lo rodeaban le dijeron que no y le dieron una razón para reflexionar sobre lo que los convertía en héroes. Pero tenía algo con qué trabajar. Planes a seguir e ideas que cultivar y plasmar en una realidad, una profesión y un futuro. Quizás podría convertirse en un héroe. La sonrisa en su rostro levantó la cabeza de Izuku y sus ojos fueron atrapados por los rayos del sol que se acercaban a los edificios frente a él. El día se estaba haciendo tarde. Su mamá lo estaría esperando en casa pronto. Su cuerpo se sacudió del recuerdo y comenzó a meter todo nuevamente en su bolso mientras se ponía de pie. Corrió a través de la arena y subió los escalones antes de quedarse atrás en la cima y volver corriendo hacia abajo. Volvió a cruzar, sacando el bate de la arena y poniéndolo en sus brazos antes de despedirse una vez más de la playa. Izuku Midoriya exhaló en lo alto de los escalones, dando un giro sobre las puntas de sus pies hacia la costa y las colinas de basura una vez más con una sonrisa que no quería que se desvaneciera. Podría ser un héroe. Todavía había esperanza para él. Capítulo 2. Ilimitado. Dios, la esperanza estaba muy lejos. Y agotador. Muy, muy agotador. Entonces, desde lo alto de esa noche, Izuku llegó a casa a tiempo para cenar no muy tarde. Su madre le había preguntado, realmente se cernía sobre él al hacerlo, sobre cómo estaba y qué estaba haciendo. La noticia del villano del limo, como lo llamaban las noticias, le había llegado a través de la televisión no mucho antes de que llegara a casa, e Inko estaba razonablemente preocupada por su hijo y su salud y seguridad. Izuku explicó las notas rápidas de su día, reuniéndose con All Might y el villano en un orden que no era cierto porque omitió una charla sobre lo que pasó debajo del puente y la charla más personal entre él y All Might, pero pudo para transmitir lo bien y bien que estaba. Pudo calmarla lo suficiente como para confiar en su palabra y comprender que estaría bien. Luego notó el bate y comenzó a conversar sobre él. Izuku no siguió la conversación. Izuku quería aprender defensa personal, simple y llanamente. No cómo luchar de frente. Eso podía esperar hasta el día en que su cuerpo fuera más capaz de luchar. Solo quería aprender a defenderse de las personas que lo atacaban, y tal vez liderarlas o detenerlas para que personas más capaces en combate pudieran someterlas. Lo pensó de camino a casa, y aunque también podía aprender a pelear cuerpo a cuerpo, realmente no tenía el cuerpo para golpear a alguien y lograr que eso significara algo. Tendría que mejorar, o finalmente ganar, masa muscular para ser eficiente en la pelea. Además, su madre probablemente se preocuparía y se opondría más a esa idea dada su situación actual. Pero podría ser pasivo en defensa propia. Aprender a pelear sin necesidad de lanzar un puñetazo, a ser más rápido de pie para evitar enfrentamientos y contactos. Sería un buen punto de partida, para aprender a utilizar su cuerpo y su peso y mejorarse y luego mejorarlo con el tiempo. Una forma de evitar la pelea sin tener que huir y mantenerse involucrado por un bien mayor. Carrera táctica. Y para explicarlo, el bate sería una herramienta. Estaba familiarizado con algunas armas similares en artes marciales solo a través de los medios, y tal vez podría aprenderlas primero y luego traducirlas al bate. No tenía que usarlo para atacar, y el día en que lo hiciera podría esperar al futuro. Entendió lo suficiente que si quería luchar para proteger a los demás tendría que mantenerse protegido para estar allí, así que todo esto es lo que necesitaba aprender primero. Tuvo que convencer a su madre para que le permitiera tomar una clase para enseñarle lo que necesitaba saber y asegurarle que haría todo lo que estuviera en su poder y el poder que crecería en la práctica para mantenerse a salvo para ella. Con vacilación y un poco de papel de abogado del diablo, Inko cumplió, pero con algunas reglas. El resto de la semana sería nada. Podrían buscar en línea una clase o escuela de defensa personal y artes marciales no muy lejos de casa, algo que Inko podía permitirse con el dinero que tenía y que el padre de Izuku al otro lado del mar les estaba proporcionando. Después del incidente en el distrito comercial y el puente del que no se enteró, lo último que quería era que Izuku se metiera demasiado rápido en todo esto y volviera a meterse en situaciones como esa cuando todavía no estaba listo para tomar acción. Luego, después de la semana de tener todo listo y darle tiempo a Izuku para respirar y aceptar todo lo que le pedía, para asegurarse de que realmente quería hacerlo todo, podría tomar las clases que encontraban unas cuantas veces a la semana. Solo para que no se interpusiera en su camino a la escuela. E Izuku estuvo de acuerdo. A todo ello. No se sintió ofendido por el hecho de que su madre hiciera todo el calvario en helicóptero, ya que su único hijo quería entrar en el programa y la profesión heroica.
Era una preocupación que probablemente compartía con todos los padres de hijos e hijas que intentaban convertirse en héroes. Su preocupación estaba justificada, e Izuku no quería traicionarla ni a eso, así que aceptó sus términos. Se lo tomaría con calma y se relajaría en toda la prueba antes de retomarlo para mantenerse al día con aquellos a su alrededor que intentaban convertirse en héroes. Él prometió. Izuku tosió en su manga, colapsó en la arena y sacó la botella de agua de su bolso. Se tomó toda la semana libre de cualquier confrontación y participación física que pudiera causarle problemas y peligro. Kacchan fue el único que se acercó lo suficiente como para hacerlo sentir amenazado, pero el rubio solo le gritó que retrocediera la próxima vez que hubiera peligro, y que no interviniera cuando no pudiera hacer nada. Palabras que Kacchan aparentemente quería decir después del ataque del villano del limo, pero nunca encontró a Izuku cerca para decírselo. Aparte de eso, la clase que lo rodeaba también mantuvo su propia distancia, algunos dejaron de burlarse de él por completo y otros se aliviaron con las burlas y la intimidación. Parecía que la participación de Izuku en ese incidente desestabilizó los pensamientos previos que tenían sobre él, todos menos uno, y envolvió sus mentes en torno a ello, y el Izuku que mostraron en las noticias todavía estaba en marcha. Estaban empezando a pensar, al menos divertir la idea, que Izuku era y podía ser heroico. Fue un comienzo. Y en esa semana, fuera de la escuela, dentro de su habitación y en su computadora, cuando Izuku no estaba estudiando para clase ni haciendo su tarea, Izuku se encontró trabajando en su nuevo plan para convertirse en un héroe. Por suerte para su madre, y especialmente para él mismo, había una escuela de artes marciales no muy lejos de donde vivían, un lugar al que Izuku tardaría unos minutos en llegar en tren. Su horario de entrenamiento también era online, y tenían un bloque de 2 horas de duración por la tarde, durante 2 días a la semana, que se centraría específicamente en enseñar defensa personal. Jiu-Jitsu, específicamente. No era una clase sobre lanzar un puñetazo, que Izuku revisó en línea y encontró una gran cantidad de vídeos que podía usar para practicar esa forma fuera de clase, sino sobre desarmar e inmovilizar a los oponentes. Se lo contó a su mamá. Fueron a la escuela esa misma semana para ver el lugar por sí mismos y conocer a los instructores. Inko, aunque de mala gana, dejó en claro que Izuku no tenía peculiaridades y no tenía experiencia previa en artes marciales, pero los instructores no tuvieron problemas con eso. De acuerdo con sus reglas, las peculiaridades de los emisores estaban prohibidas en clase, y cualquier peculiaridad física mutante debía tenerse en cuenta en todo momento, con práctica a favor y en contra de aquellos con habilidades físicas mejoradas mezcladas en las clases si era necesario. Y no era necesario que Izuku tuviera experiencia con las artes marciales, siempre y cuando entendiera lo que estaba y lo que haría. Izuku explicó que sí, y el instructor principal mantuvo la conversación un poco más para conocer toda la situación y cuándo asistiría Izuku a sus clases. El instructor principal de la escuela le preguntó directamente a Izuku por qué quería tomar sus clases de defensa personal, y entre su tartamudez le explicó el sueño y el impulso que tenía de ser un héroe. Explicó que pensaba que sería más inteligente no aprender a pelear sino a detener la pelea, algo que la descripción de la clase expresaba de manera similar y que ayudó a que Izuku lo aceptara. Los héroes sabían cómo luchar, pero si pudieran aprender a hacerlo de una manera que fuera menos desordenada y destructiva para todo lo que los rodeaba, mejor estarían. Y aunque Izuku estaba nervioso porque su explicación no le valió ningún punto ni promesa, al instructor le gustó mucho su estado de ánimo. Explicó que muchos de los estudiantes que recibió su escuela expresaron una esperanza similar, algunos con el objetivo de convertirla en algo heroico, otros apuntando específicamente a las posiciones policiales. Y otros que lo aprenden sabiendo que sus peculiaridades no pueden ayudar a defenderse, especialmente si no tienen la licencia para usarlas libremente en público. Izuku no necesita preocuparse por sus razones para unirse. Fueron lo suficientemente razonables y aceptables como para que el propietario de la escuela y el instructor principal le dieran un pase y le ofrecieran una buena suerte. Se discutió y resolvió el precio que su madre tendría que pagar para que él asistiera regularmente cada mes, y cuando todo estuvo dicho y hecho, los dos Midoriya se despidieron con una sonrisa en sus rostros. El instructor les ofreció un asiento para quedarse un rato y ver las clases para estar familiarizado con eso, pero como la clase que Izuku quería tomar sería el día siguiente, Izuku prometió pasar y mirar ese día para recuperarse. Familiarizado con ello entonces. Quería concentrarse en defenderse antes de dejar que se relajara y aprendiera cómo defenderse, sin importar cuánto lo obligara su mente a hacerlo.
El resto del tiempo que Izuku tuvo esa semana, lo pasó en línea buscando todo lo que necesitaba saber y que creía que sería importante. La dieta que elaboró con su madre no era demasiado exigente para su billetera, por lo que Izuku estaba igualmente agradecido. No quería que lo que estaba haciendo fuera demasiado para su madre y de ninguna manera quería que ella se quedara sin billetera solo para él y soñara que todos estaban en contra. Y, haciéndole saber y entender a su madre, Izuku dedicaba el tiempo a estudiar, dormir y clases de Jujutsu corriendo para ponerse en pie. Nada demasiado extremo, solo unas vueltas alrededor de la manzana y cerca de su casa. Todo lo que podía hacer en un día cuando tenía tiempo. Siguió corriendo entre sus clases de artes marciales. Y en esos días corría, normalmente durante una hora o poco más de media hora, alrededor de la manzana de su apartamento. Las primeras veces realmente puso en perspectiva lo fuera de forma que estaba. Y cuando comenzaron las clases de Jujutsu, allí se hizo lo mismo. La enseñanza fue lenta los primeros días, repasando qué era el arte marcial aparte de todos los demás que había que aprender, y la práctica que habían inculcado mucho en la cabeza de Izuku. Su forma necesitaba mucho trabajo, algo que también podía practicar fuera de clase solo para recordar lo que estaba aprendiendo. Era un consejo que el maestro había dado el primer día a aquellos alrededor de Izuku que también estaban luchando. E Izuku personalmente tuvo que perder su problema de rigidez. Estaba demasiado indeciso para moverse y actuar según las pequeñas técnicas que el maestro les estaba dando. Su agarre también necesitaba trabajo. La colocación de manos y pies también necesitaba trabajo. La mayor parte de él necesitaba trabajo, pero el instructor que tenía no parecía ofendido ni enojado con él por el dilema. Entendían los problemas de todos y prometieron que cuanto más practicaran, más podrían superar esos problemas. Izuku no recordaba una maestra tan agradable como ella desde la que tuvo en preescolar. Izuku enderezó su espalda donde estaba sentado y trabajó en controlar su respiración, devolviendo el aire a sus pulmones. Sus compañeros también eran otra cosa. En su mayor parte, todos eran extraños para Izuku, aunque aparentemente era normal según los estándares de los demás. Nadie fue realmente grosero con los demás, y la gente hizo amigos y conversó durante y entre prácticas con bastante facilidad. Solo otro niño, alguien un poco más joven que Izuku, fue abrasivo con sus palabras, pero su instructor no estaba de ninguna manera satisfecho con su actitud y prometió echar al niño de la clase si seguía ladrando con esas palabras. Izuku realmente solo interactuaba con uno de los chicos de su clase, evitaba a las chicas porque no y a los otros chicos porque parecían más interesados en otras cosas de las que él estaba familiarizado. Masahiro Ojiro era un chico bastante agradable e interesante, siendo el único en la clase con una peculiaridad mutante, dado que tenía una cola bastante grande que salía de debajo de su camisa. Las pocas conversaciones que Izuku tuvo con él al comienzo de todas sus clases dejaron en claro que estaba allí casi exactamente por las mismas razones que Izuku. Él también aspiraba a clases de héroes y a la misma escuela secundaria Iwei a la que el joven Midoriya quería asistir. Él también era bastante amable, por lo que Izuku se apegó a él durante la mayoría de las clases y prácticas que hicieron. Masahiro tuvo que evitar usar su cola en la mayoría de los ejercicios hasta que surgió uno específicamente para defenderse con y contra ella. Muchos de los otros niños parecían dudar en entrenar con él porque tenía una quinta extremidad en el camino, pero Izuku aceptó el desafío de asociarse con él. Le dio a alguien con quien se sentía más cómodo cerca de él con más frecuencia, y aprender a defenderse contra alguien que tenía más experiencia en artes marciales y tenía una peculiaridad física que podría beneficiarlo en la batalla le dio a Izuku un buen desafío para trabajar y aprender. Para sus proyectos futuros. Y cuando terminó la clase, Masahiro tuvo que esperar a que su madre viniera a recogerlo, ya que en realidad tenían un auto para transportarse e Izuku solo tenía los rieles para moverlo. Entonces Izuku decidió hacerle compañía cuando su madre llegaba unos minutos tarde, y los dos niños comenzaron a discutir sobre heroicidad y los detalles de sus peculiaridades, o en el caso de Izuku, la falta de ellas. Que Dios lo perdone, pero Masahiro no tuvo ningún problema con que Izuku fuera poco peculiar como lo habían sido muchos otros con el adolescente verde. Masahiro se veía a sí mismo prácticamente sin peculiaridades, sin nada especial más que una gran cola que, durante la mayor parte del tiempo de la vida cotidiana, simplemente funcionaba como una extremidad adicional. No era nada especial como controlar el agua o liberar explosiones desde las palmas de sus manos, ni tenía mayor fuerza o fibras musculares o huesos en el resto de su cuerpo, por lo que en su mayor parte Masahiro se veía a sí mismo como un niño normal. Con una gran cola.
Al menos fue amable al respecto. Izuku puso sus manos en sus rodillas y se puso de pie. Había pasado un mes desde que conoció a Olmig, casi muere varias veces, numerosas personas importantes y un matón le dijeron que renunciara a su sueño, encontró un bate en un basurero de la playa y trabajó con su madre. ¿Cómo podría convertirse en un héroe? Había tomado su clase de Jujitsu durante 4 semanas, practicando libremente fuera de clase cuando estaba solo y esforzándose más en clase para llegar a fin de mes y poco a poco estaba trabajando para dominarlo. Siguió corriendo cada 2 días para mantener su cuerpo en forma, y la semana pasada había trasladado su plan de carrera de su vecindario a la playa abandonada, corriendo a lo largo de la costa de un lado a otro tantas veces como pudo antes de que su cuerpo le dijera que había ya hecho lo suficiente por hoy. En el mejor de los casos, eso significaba de un extremo al otro y luego a mitad de camino de regreso. Izuku se hizo crujir el cuello, haciendo una mueca ante el pequeño chasquido que escuchó, y avanzó trotando, manteniendo el mar a su lado derecho y siguiéndolo. Kacchan lo había estado molestando menos, especialmente porque Izuku se mantenía tan callado e introvertido sobre todo lo que hacía que el rubio no tenía interés en molestarlo con tanta frecuencia. De vez en cuando, Izuku escuchaba el comentario sarcástico o la burla, pero Izuku podía posponerlo. Y Masirao fue realmente amable. Los dos chicos habían intercambiado números y mantenido pequeñas discusiones en texto cada vez que tenían algo de qué hablar, ya fuera héroes o algo que habían aprendido en sus clases de defensa personal. Un nuevo amigo era un nuevo amigo e Izuku apreciaba tenerlo. Izuku lentamente comenzó a correr, moviendo sus pies más rápido y más lejos un segundo a la vez. Su respiración se acortaba a medida que aumentaba el ritmo y sus brazos se balanceaban para unirse a sus piernas. Correr era agotador. Realmente agotador. Pero a Izuku le gustaba hacerlo. Le gustaba correr cuando tenía tiempo, aprender a lanzar un puñetazo correctamente y practicar formas similares al yoga para mejorar su equilibrio. Lo estaba mejorando y estaba mejorando en su ejecución. Eso era lo que quería y estaba feliz de hacerlo. Lo único que no había hecho en ese mes era tocar el bate. Estaba solitario en su armario, apoyado contra la pared debajo de sus camisas, esperando el día en que Izuku lo sacara de nuevo. Había visto las diversas armas en la escuela de artes marciales que se usaban en otras clases, y su instructor le había explicado que en el futuro practicarían desarmar a las personas que los atacaran con un cuchillo o una pistola. Esas armas no se parecían en nada al bate de béisbol, pero aprendería a usar esas otras y luego aprendería a luchar contra ellas eventualmente. Izuku se permitió sonreír mientras respiraba brevemente. Con el tiempo aprendería a luchar. Con el tiempo sabría cómo luchar y ganar. Eventualmente entraría en Inoue. Se convertiría en un héroe. Eventualmente.